Bueno, para los que se acaban de incorporar, los que están entrando, bueno, hoy tenemos este tema que particularmente me gusta mucho, me genera mucho compromiso. El tema de los valores es algo que le doy mucho valor, valga la redundancia, y es un tema que siempre elijo para mis disertaciones, porque me conecto mucho con esto, y creo que realmente tiene un impacto muy grande, no solamente en este caso en la consolidación de los equipos de lo que vamos a hablar hoy, sino también en nuestra vida diaria, poder tener nuestros valores claros, poder actuar en consecuencia en función de esos valores que decimos que tenemos. Realmente tienen un impacto muy positivo en nuestra vida y en los equipos en los que nos toca estar hoy, ya sea en organizaciones o en el equipo que es la familia, que también el tema de los valores es algo que es muy importante en un núcleo familiar, ¿sí? Poder hablar de esto. Así que desde el lugar que hoy les toque escuchar esta masterclass, compartir este ratito, espero que algo se lleven de esto, aunque sea una idea, un disparador, una inspiración, para poder generar algún cambio, para poder cuestionarse algo, para poder tomar conciencia de algo. Bueno, lo que sea que se lleven, para mí va a ser realmente muy grato, ¿sí? Bueno, para empezar vamos a decir que los valores son creencias colectivas que tienen sentido dentro de un entorno, ¿sí? ¿Y por qué decimos que son creencias colectivas? Porque más allá de que las creencias pueden ser, digamos, cada uno puede tener creencias distintas, no quiere decir que todos tenemos las mismas creencias, pero sí es importante entender que tienen sentido dentro de un entorno, porque dependiendo del entorno en donde yo esté, va a ser si realmente esa creencia que tengo o esos valores van a tener sentido. Porque, por ejemplo, yo puedo tener como valor la libertad, pero me voy a un país en donde la libertad no está aceptado, y bueno, y ese valor deja de tener sentido en ese contexto, ¿sí? Entonces, por eso decimos que son creencias colectivas los valores. Vamos a arrancar con este concepto. Los voy a invitar un poquito a la reflexión y después, bueno, vamos a volver a cerrar con esto de qué son los valores, para qué nos sirven, cómo los podemos definir o elegir o construir. Bueno, con eso vamos a cerrar. Entonces, bueno, podemos decir que, hablando ¿no? en palabras más sencillas o entendibles, los valores son creencias, son decisiones, son acciones, es eso que nos mueve, es eso que nos guía y que nos permite construir. Y para que esa construcción sea sólida, vamos a utilizar insumos, que en este caso son nuestros valores, para poder sostener esa construcción, ¿sí? Y así como cuando elegimos a la hora de construir nuestro hogar, nuestra casa, detenidamente qué materiales va a tener nuestra casa, qué vamos a incluir dentro de esa casa, y nos tomamos mucho tiempo para elegir si le vamos a poner ladrillo o no, qué color le vamos a poner el piso, de qué color vamos a pintar las paredes. Bueno, nos tomamos un tiempo para poder hacer esa elección, porque es algo que va a perdurar y es algo que nos va a acompañar todos los días en el lugar donde vamos a habitar, y obviamente queremos sentirnos bien con eso que construimos y elegimos. Bueno, de la misma manera, quiero traer este ejemplo de la construcción de un hogar o de una vivienda para decir que la misma importancia tiene a la hora de construir los valores, ¿sí? Porque definitivamente debemos sentirnos bien, debemos estar a gusto, y con eso que nosotros decimos que son nuestros valores, realmente nos tiene que representar. Y no solamente esto tiene que hacernos sentir bien y tiene que reflejar lo que somos, sino que, digamos, tiene que tener un sentido, ¿no? Y que se refleje, como digo, en nuestro entorno.
Y bueno, muchas veces en las organizaciones ocurre que los valores terminan siendo elegidos o comunicados en función a lo que queda bien, a lo que queda bien, a lo que se espera de mí como organización, a lo que me va a traer más clientes, a lo que de alguna manera tengo que poner, ¿sí?, como organización, y muchas veces esos valores que figuran en las páginas web de muchas organizaciones no representan realmente lo que se vive dentro de la empresa. Y se termina escogiendo por esto mismo, porque queda bonito, porque debo poner esto, porque, etcétera, ¿sí? Y bueno, ¿y qué analogía, digamos, con la vida misma, ¿no? Muchas veces también esto de lo que se espera de mí, o lo que creo que debo hacer, o lo que creo que queda bien, también nos ocurre en nuestra propia vida. Entonces, quería traer como esta analogía y empezar como reflexionando acerca de esto, de la importancia que tiene hacer una elección consciente de nuestros valores y realmente estar a gusto con eso que decimos que tenemos como valores, ¿sí? Y para poder hacer una elección consciente de esto, es importante como mirar hacia adentro, ¿no? Y en ese mirar hacia adentro, poder registrar, poder reconocer de dónde vengo, ¿no? Hablando, esto lo podemos aplicar a lo personal o también a la organización, ¿no? ¿De dónde viene la historia de mi empresa? ¿Cómo empezó? ¿Sí? Digamos, ¿conozco eso? Si en el caso que no sea yo el dueño o el líder de la organización, soy un colaborador, ¿sí? ¿Conozco realmente cómo empezó la empresa? ¿Quién la fundó? ¿Cómo fue el paso de mando? No sé si en el caso que distintas generaciones trabajaron en la misma empresa, ¿cómo se fueron haciendo las cosas? ¿Cómo fue esa historia, ¿no? Son la forma en que ahora se hacen las cosas dentro de la organización. ¿Son formas propias? ¿Son formas que se han adquirido o heredado y nunca se han cuestionado? Digo, primero entrar en este espacio de reflexión y de poder como mirar para atrás para saber de dónde venimos, ¿no? Y de alguna manera poder tener claro cuál es mi identidad, ¿sí? ¿Qué es eso que me hace único como organización, ¿sí?, como institución? ¿Qué es eso que me diferencia de las demás empresas del mismo rubro? ¿Qué tengo para aportar a los demás y al mundo? ¿Sí? Entonces, creo que primero poder hacer esta reflexión, que bueno, es muy válido para esto y muy valioso poder utilizar, por ejemplo, la herramienta del coaching, que nos sirve justamente para poder reflexionar, para poder cuestionar, para poder mirar de otra manera las cosas, para poder desafiar nuestras creencias. Entonces, una de esas formas de poder reflexionar y mirar puede ser a través del coaching también, ¿sí? Bien. Dentro de este mirar hacia adentro y poder registrar y reconocer, también la pregunta de, ¿tengo claro a dónde y cómo estoy? ¿Cuál es mi realidad actual? ¿A dónde estoy parado? ¿Sí? ¿Cómo estoy con respecto a otros años? ¿Y hacia dónde quiero ir? Y acá empezamos a hablar de lo que es la misión y la visión, ¿no? Que forma parte de la construcción de estos cimientos que debemos tener claro cuando formamos parte de una organización. Por supuesto que esto, de alguna manera, la responsabilidad la tienen los líderes o los dueños de las organizaciones, pero también el equipo que forma parte de esa cultura, de alguna manera también forma parte de la construcción de esto, ¿sí? Porque muchas veces nos toca ingresar a organizaciones que no tienen definido una misión, una visión, pero sí, de alguna manera, nos las transmiten de alguna manera, y yo también como colaborador puedo colaborar en la construcción
de esa claridad en el caso de que, no sé, la organización no la tenga, ¿sí? Bien. ¿Tengo la manito levantada, Roxy, o quedó de antes? Me parece que quedó del saludo. Quedó de antes. Ok, ok. Gracias. Bueno, en este mirar hacia adentro, también cuestionar, reflexionar, preguntarnos si tengo claro qué y cómo tengo que hacer las cosas dentro de la organización, ¿sí? Y acá aparece lo que son tener definidas las metas, tener definidos los objetivos, tener claros los planes de acción, ¿sí? Vamos viendo, digamos, cómo en este mirar hacia adentro vamos repasando y reflexionando acerca de cómo está mi equipo, ¿sí? Entonces ahí los voy invitando a que cada uno, desde el rol que está ocupando, como líder, como colaborador, o si no les toca hoy estar en una organización, o trabajar en equipo, que lo trasladen a la familia, ¿sí? Pero que cada uno pueda posicionarse y hacerse estas mismas preguntas para desde ahí poder construir y luego también si alguien quiere compartir que lo pueda hacer, ¿sí? Bien. Bueno, después también preguntarnos si tengo claro con qué y con quiénes cuento, ¿sí? Es decir, para hacer las cosas, para cumplir con mis metas, para cumplir con mis objetivos, ¿con qué recursos cuento? Internos, externos, ¿con qué personas cuento de mi equipo? Digamos, ¿con qué colaboradores? ¿Con qué habilidades? ¿Qué habilidades tengo para hacer esto que tengo que hacer? ¿O qué habilidades también necesito desarrollar para poder lograr algo que la empresa requiere? Porque bueno, no necesariamente tenemos que saber todo, ¿no? O puede ser que se requiere de mí una habilidad que no está digamos, no la tengo innata, ¿sí? No es algo que me sale naturalmente. Bueno, ahí también puede estar el coaching, ¿sí? El coaching o la mentoría puede trabajar justamente en que las personas puedan desarrollar esas habilidades, ¿sí? Primero que nada, reconocer, digamos, cuáles son sus talentos, con qué recursos cuenta, y bueno, y qué necesita desarrollar para lograr aquello que quiere o aquello que la organización necesita de este puesto, de esta área o de esta persona particularmente, ¿sí? Bien. Después, una vez que nos preguntamos acerca de quién soy, de cuál es mi misión, cuál es mi visión, cuáles son mis metas, mis objetivos, cuáles son los planes de acción, con qué recursos cuento, viene la parte de la sociabilización. Si todo lo otro lo tengo claro, genial. Si hasta acá, digamos, ustedes respondieron sí a todo y de alguna manera tienen las respuestas a esas preguntas, lo siguiente que viene es, ¿cómo está la sociabilización con respecto a esto? Si me toca estar en el rol de líder, ¿lo he compartido con mi equipo? ¿Mi equipo comparte la visión? ¿Conoce mi misión? ¿Conoce cuáles son los objetivos de la empresa? ¿Son parte de la construcción de los objetivos y de los planes de acción? ¿Hay acuerdos claros sobre cómo deben actuar? ¿Qué se espera de ellos? ¿O queda todo en un espacio de suposición o de acuerdos implícitos en donde tu puesto es este, yo te pago por este, pero arréglatelas y fíjate vos cómo lo haces? Pero si no lo haces de determinada forma, recae un reto. Entonces digo, bueno, todas estas cuestiones para que nos vayamos preguntando si en el caso que nos toque ser líderes, que por lo general son a quienes les toca hacer esta tarea, si han podido hacerlo y si les toca estar del otro lado, si se han involucrado para conocerlo también, ¿sí? Porque no solo esperar que el líder, en este caso, pueda comunicarlo, pueda transmitirlo, pueda sociabilizarlo, sino también, si bueno, a mí me toca y yo no lo tengo claro, también me preocupé, me interesé, tomé acción, consulté para conocer de esto, porque tal vez el líder no sabía cómo transmitirlo,
o no se daba cuenta de la importancia que tenía de poder transmitirlo. Entonces, bueno, acá también ya entra lo que es el compromiso de los integrantes del equipo en tirar de alguna manera todos para el mismo lado y hacer que esto funcione, ¿sí? Bien. Entonces, a ver, déjenme ver, antes de pasar a qué son los valores. Hasta acá, digamos, hicimos un repaso un poquito de algunos puntos claves e importantes a la hora de construir un equipo, de generar la identidad de una organización, de crear lo que es la cultura organizacional. Y la reflexión que quería hacer con respecto a esto es, obviamente este es el ideal, sería el ideal que una empresa cuando inicia tenga claro qué quiere, quién es, qué lo distingue, hacia dónde va, qué es lo que busca, qué objetivos se va a poner anualmente, semestralmente, mensualmente, etc. Qué acciones se van a ir desarrollando, qué planes tiene la empresa. Bueno, este es el ideal, ¿no? Pero sabemos que muchas veces la realidad supera el ideal y, bueno, sobre todo las pequeñas empresas no siempre, digamos, han construido estos cimientos, ¿no? Y mi pregunta es, ¿se puede construir una casa volviendo a la casa sin los cimientos? Y a lo mejor podemos, ¿sí? A lo mejor podemos construir algo medio, digamos, improvisado y podemos tener un techo y un espacio donde estar. Pero probablemente, si no tenemos esos cimientos sólidos, en algún momento en la construcción corra riesgo, corra peligro, o tengamos que sufrir o pasar, digamos, ciertas situaciones porque, bueno, no estuvo bien construido y pensada esa construcción con los cimientos sólidos y haciendo, digamos, paso a paso lo que nos recomiendan los arquitectos que hagamos a la hora de construir una casa, ¿sí? Entonces, a lo mejor muchos de ustedes, ahora que están reflexionando, dicen, bueno, la verdad que la misión la tengo en la cabeza, no la tengo escrita, la visión sí, la he sociabilizado, los objetivos, bueno, la empresa define objetivos anuales, pero no tenemos algo más en el corto plazo. Bueno, en el lugar donde se encuentren, la idea es que vean desde dónde pueden accionar ahora, ¿sí? Para poder construir una cultura organizacional y una identidad más sólida, ¿sí? Nada está perdido, lo bueno es que todo se puede construir, lo importante es poder saber qué es lo que necesitamos como organización y desde ahí, bueno, manos a la obra, ¿sí? Bien, hasta acá, ¿venimos bien? Bueno, mientras toma agüita y seguimos. Bueno, vamos a entrar entonces en tema de qué son los valores, ¿sí? Los valores podemos decirlo que son el vínculo entre nuestras creencias y nuestros comportamientos, es decir, lo que une aquello que creo con aquello que hago, ¿sí? O cómo sí, básicamente con los comportamientos que tengo en mi día a día, ¿sí? Es decir, que los valores por sí mismos, digamos, si yo digo el respeto para mí es un valor, esa palabra respeto solo va a adquirir sentido, o sea, va a dejar de ser una palabra y va a adquirir sentido cuando ese respeto se traduzca en acciones concretas, ¿sí? O sea, cuando eso yo lo ponga en práctica, cuando en mi día a día me comporte de manera respetuosa, ¿sí? Y ese valor, ese respeto no solamente se tiene que me lo tengo que yo creer y de alguna manera validar, sino también nuestro entorno. Porque si de alguna manera yo creo que
soy de una determinada manera, o que tengo un determinado valor, pero mi entorno me dice, vos de respetuoso no tenés nada, o muchas veces faltás el respeto, bueno, de alguna manera esa devolución que me hace mi entorno también me hace a mí rever si realmente lo que yo estoy haciendo en mi día a día y lo que estoy mostrando y generando es realmente coherente con el valor que yo digo que tengo, ¿sí? Entonces, nosotros cuando hacemos este trabajo de valores, ya sea con las personas o con las organizaciones, les pedimos que puedan definir cuáles son sus valores, primero hacer un trabajo de introspección, de reconocimiento personal, de decir, bueno, ¿cuáles creo que son mis valores fundamentales? Eso que me define a mí o que me caracteriza. Y después le pedimos a personas de su entorno, a su familia, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, que también escojan cuáles creen que son los valores de la persona. Y ahí hacemos ahí una comparativa, ¿no? O sea, bueno, a ver, ¿qué creo y qué ven los demás? ¿Sí? ¿Qué veo yo y qué ven los demás? Y ahí poder determinar si hay una, digamos, una coincidencia, si de alguna manera lo que yo creo también coinciden con los demás, y ahí, bueno, veremos, probablemente no todos coincidan, sería realmente algo súper ideal y hablaría muy bien de nosotros, que tenemos realmente una coherencia y un equilibrio, porque realmente si todo lo que yo creo se traduce y los demás lo perciben, bueno, sería bárbaro, pero por lo general no sucede, ¿sí? Y ahí, bueno, es interesante cuando hacemos ese ejercicio, desde lo individual o ya sea cuando hacemos un trabajo en equipo, para reflexionar cuando nos dan los resultados de decir, bueno, a ver, ¿qué valores sí coinciden? ¿Y en dónde no queda duda que tengo este valor? ¿Sí? Y ahí reflexionar, bueno, a ver, ¿qué acciones o qué estoy haciendo para que ese valor se manifieste y para que la gente lo perciba? ¿Sí? Y diga, no hay duda que Jimena tiene este valor, porque se comporta así todo el tiempo. Y no se comporta así solo en el trabajo, o solo en su casa, o solo con sus amigos, sino es algo que la caracteriza independientemente del rol y el lugar que ocupe, ¿sí? Y si de pronto nos damos cuenta de que algunos valores que creemos que teníamos, el resto no lo percibe de nosotros, y nosotros aún así queremos seguir sosteniendo ese valor, bueno, ¿con qué nos vamos a comprometer para que ese valor se traduzca en acciones concretas y se refleje en mi día a día y los demás también lo puedan percibir más allá de lo que yo quiero o con lo que yo me defino? ¿Sí? Bien. Bueno, acá me adelanté un poquito a esta pregunta, ¿cómo puedo definir o elegir mis valores? Bueno, ahí podemos hacer un trabajo de introspección que siempre le sugerimos nosotros que eso vaya complementado con esta sociabilización y con esto de poder pedirle a nuestro entorno también que nos ayude en la construcción de nuestros valores con lo que ellos ven de nosotros, ¿sí? Para que no solamente nos quedemos con nuestra propia visión, sino también podamos hacer lugar a la mirada y el valor que el otro tiene sobre mí, ¿sí? Entonces creo que eso va a ser como más representativo y también en el proceso nos va a enseñar un montón cuando veamos las respuestas y podamos contrastar y comparar, bueno, ¿qué está pasando con mi identidad y con mi imagen, ¿no? O sea, con lo que yo creo y con lo que estoy proyectando. Entonces, bueno, creo que ese ejercicio, para que lo puedan hacer cuando quieran, realmente va a ser muy, muy satisfactorio. Y la otra pregunta es esto que me representa, ¿no? Este valor que hoy tengo, ¿puede cambiar? ¿Ustedes qué creen? ¿Que los valores pueden cambiar en el tiempo? Les hago esa pregunta, pueden aportar en el chat o prender el micro. Anímense Creo que sí pueden cambiar. A ver, Lucas. Creo que sí, que lo que hoy considero que puedo tener yo como valor, equivocadamente o no, porque tal vez
pienso que hay algo que me identifica, que como decía recién, el resto no lo ve, ¿no es cierto? O sea, entiendo que yo puedo hacer lo mío trabajándolo, también entiendo que en algún contexto pueda ya no necesitar ese valor y mutarlo a algo que realmente sí necesite la estructura o yo como persona. Bien, Me parece. excelente. Excelente, sí, sí, gracias por tu aporte, Lucas. Buenísimo. Edna, que tenés la manito levantada. Gracias, buenas noches. Sí, pienso que cambian dependiendo de la circunstancia. Digamos que hay unos factores familiares, hay unos factores religiosos, hay unos factores culturales. Lo que de pronto para mí como colombiana puede representar puedo tener un valor, de pronto si me voy me traslado a otra cultura, allá sea algo totalmente distinto y puede impactarme de manera positiva o negativa. Entonces, pues en ese proceso de adaptación, uno comienza a entender que es la forma, la visión como localmente miran las cosas. Entonces sí pueden cambiar en mi concepto, en mi juicio. Bien, excelente, gracias. Definitivamente, como decíamos al principio, los valores también tienen que ver, son culturales, ¿sí? Tienen que ver con el entorno, porque sí, definitivamente lo que puede ser en un país puede no ser en otro, entonces bueno, ya deja de ser un valor si en el lugar donde estoy eso no aplica, digamos, o no lo puedo llevar a la acción, ¿sí? Buenísimo. Tengo acá en el chat algunos aportes. Bueno, Anita dice claro que sí, Ada también. Eric dice, es difícil pero se puede. Un valor es una convicción o una creencia con mayor arraigo, con mayor profundidad. Vivian dice, se pueden cambiar, aquello que fue muy importante hoy puede terminar siendo tal vez un impedimento en otro tiempo. Buenísimo, gracias a todos por sus aportes. Bueno, me voy a detener un poquito en esto que dice Eric, que él cree que digamos, cambiar los valores es difícil, ¿sí? O sea, él está entendiendo los valores como una convicción o algo que tenemos muy arraigado, ¿sí? Y si lo vemos, digamos, en el tiempo, vemos que otras generaciones tal vez sí, digamos, heredaban valores, ¿no? Y es como que uno repetía de alguna manera lo que en la familia se vivía o de alguna manera tenía estos muchos mandatos y patrones que se iban repitiendo, pero hoy con las nuevas generaciones, digamos, los jóvenes, sobre todo, ellos ya no heredan valores, o sea, ellos eligen cómo vivir, independientemente de lo que les han enseñado o de dónde vienen o de la educación que han tenido, ¿sí? Entonces, también es una cuestión generacional, ¿sí? Probablemente a las generaciones, bueno, ahora no me sale el nombre, la baby boomer o las generaciones más de personas más adultas, a lo mejor les cueste un poquito desafiar o cuestionar o animarse a actuar o a tener ciertos comportamientos diferentes a lo que tiene su entorno o a lo que le han enseñado. No quiere decir que sea imposible que no lo puedan hacer, pero bueno, también vemos que generacionalmente eso va cambiando y que es parte de la evolución, ¿no? Entonces, respondiendo a esta pregunta, voy a sacar acá el chat, la respuesta es que definitivamente sí, los valores que me representan o los valores que yo escojo pueden cambiar, ¿sí? Porque no son determinantes los valores. Y de alguna manera, la evolución, digamos, nosotros como seres humanos vamos evolucionando nuestro pensamiento, vamos cambiando de parecer, y las organizaciones también. Entonces, eso tiene que ir de la mano de estos valores, porque aquello, como decía Vivian, que me representó en otro momento, hoy tal vez ya no me representa, entonces, bueno, tengo que redefinir mis valores, ¿sí? Entonces, definitivamente es algo que puede mutar
y que de hecho también es bueno que vaya también cambiando, porque si siempre estamos de la misma manera, no quiere decir que esté mal, ¿no? Pero también puede venir de la mano de que nunca nos hemos cuestionado las cosas, o nunca hemos querido hacer cosas diferentes, ¿sí? O poner en valor otras cosas. Entonces, bueno, eso también para que cada uno lo reflexione, ¿sí? Bien. Y acá, digamos, entrando un poquito en lo que es el campo de los equipos, ¿no? Decimos que cuando estos valores, estas palabras cargadas de significado, que adquieren sentido cuando se traducen en comportamientos, en acciones concretas, si estos valores de por sí ya son poderosos, cuando yo los llevo a la acción, los aplico en mi vida diaria, imagínense lo que es cuando estos valores son compartidos en un equipo, ¿sí? O sea, cuando podemos accionar, podemos vivir en el día a día, en nuestro trabajo, en nuestro equipo, en nuestra organización, desde ciertos valores compartidos. Esto, sin lugar a dudas, genera una cohesión, que genera una sinergia, genera esto de que realmente todos estamos yendo para el mismo lado. Por supuesto que también es utópico creer o querer que todos los valores sean compartidos, ¿sí? Porque bueno, digamos, acá después hay que hacer un match y viene también lo que, bueno, no me voy a adelantar porque ya viene, no se los voy a spoiler. Voy acá a esta pregunta que sigue. ¿Qué pasa si esos valores no son compartidos? Porque decimos, si son compartidos, genera cohesión, tiramos todos para el mismo lado y estamos como alineados en el hacer y en cómo hacer las cosas, ¿sí? Cómo comportarnos en nuestro día a día. Pero ¿qué pasa si esos valores no son compartidos? ¿Sí? Porque por lo general las organizaciones no hacen la selección de personal teniendo en cuenta los valores de las personas, salvo algunas multinacionales o algunas organizaciones que ya lo están aplicando, o inclusive clubes deportivos de primera, que fíjense que a la hora de elegir a quienes, digamos, incluyen su equipo, tienen en cuenta los valores, ¿sí? Pero ¿qué pasa? A veces hay organizaciones que ni siquiera les pregunta a las personas cuando está haciendo una selección de personal cuáles son sus valores, porque creen que no es algo relevante, porque creen que es algo que no importa, mientras sepan hacer las cosas. A mí lo que me interesa es que tengan competencias o que tengan los conocimientos para llevar a cabo las tareas en las cuales yo lo contrato, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Sabemos que es más caro hacer digamos, de alguna manera alinear o poder trabajar para que esos colaboradores se alineen en los valores, o sea, va a ser más costoso en tiempo, en energía, en dinero, alinear en valores que tal vez inducir en un conocimiento técnico, ¿sí? Porque los valores sí, por supuesto que son cosas que están muy arraigadas en nosotros, y cuando entramos en una organización tenemos nuestros valores fundamentales y los valores que tiene la organización, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que ver si hacemos match, ¿sí? O sea, y por supuesto que ahí en ese match, al que le toca alinearse, en este caso es al empleado, o sea, al colaborador, a los trabajadores, a lo que la empresa tiene como valor y no al revés, ¿sí? No debería ser que la organización tenga que adaptarse o alinearse a los valores de las personas que entran a la organización, porque si no, entonces la empresa estaría, digamos, básicamente cambiando permanentemente según quién está dentro de la empresa. Y se supone que el referente lo debe tener claro, o sea, la organización debe tener claro cuáles son esos principios o esas cuestiones que los identifican como organización, ¿sí? Entonces, cuando pasa que no tenemos a los colaboradores alineados con la organización, bueno, la buena noticia es que no todo está perdido y existe lo que se llama alineación de valores, ¿sí? Y ahí es en donde podemos trabajar de alguna manera los valores que tienen las personas con los valores que tiene la organización,
y encontrar un punto de encuentro para que en al menos 2 o 3 valores podamos compartir y que esos valores se traduzcan en acciones y en comportamientos concretos en el día a día de mis colaboradores, ¿sí? Porque recuerden que no solo basta con hacer una dinámica, un ejercicio y decir, bueno, listo, voy a alinearme en este valor, si eso no se traduce en acciones y en comportamientos concretos en el día a día, ¿sí? Recién ahí vamos a decir que un valor está incorporado cuando se vive dentro de la organización, ¿sí? Y para que podamos tener esta alineación de valores, necesitamos acuerdos claros, ¿sí? Necesitamos saber de qué forma nos vamos a comportar. Y esa construcción la podemos hacer junto con ellos, ¿sí? O sea, nosotros, por ejemplo, cuando vamos a hacer intervenciones en empresas, vamos a hacer team coaching, gestión de equipos, y trabajamos en estas cuestiones que se ven muy a menudo. La alineación de valores es algo por lo que por lo general empezamos a trabajar en todas las organizaciones. Lo hacemos entre todos. No es que el líder determina, bueno, a partir de ahora en la empresa se va a hacer esto, 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 esto y esto, ¿sí? ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer, ¿sí? Obviamente que eso depende de cómo cada uno lo quiera hacer, pero corremos el riesgo de que eso en algún punto no se cumpla o no se cumpla de la forma en que lo está bajando en la línea el líder. ¿Por qué? Porque no existió una construcción común, no existieron acuerdos, no existió un debate, no existió un momento en el que podamos generar este acuerdo mutuo, ¿sí? En donde podamos poner el compromiso de ambas partes. Entonces, en esto es ideal que realmente cuando se haga este trabajo estén todos involucrados, ¿sí? Y que no solamente sea algo que la gerencia se encargue y después baje esto al resto, sino que participen todos en la construcción de esos valores. Porque también pasa que si la organización no tiene claro cuáles son sus valores o quiere pasar por un proceso de redefinirlos o de cuestionarlos o de preguntarse si realmente esos valores son coherentes con lo que se vive en la organización, ¿quién es más que los mismos colaboradores para poder darnos ese feedback? O sea, ellos son los que están dentro y viven todo lo que sucede en la organización a diario, y ellos son los que pueden inclusive ayudarnos a la hora de definir cuáles son los valores de la organización. A ver, ¿qué ven en esta organización? ¿Cómo se vive dentro de esta organización? Esos son nuestros valores, ¿sí? Y después sí podemos proponernos, bueno, a ver, queremos que la calidad, el desarrollo continuo es un valor en la empresa. Y hoy no está siendo un valor. Bueno, ¿qué hacemos para incorporar este valor? También podemos proponernos incorporar un valor nuevo y que eso se vaya reflejando y se vaya viviendo todos los días, ¿sí? Y podemos inclusive establecer mediciones y poder hacer ajustes para ver, bueno, qué pasó con lo que acordamos al cabo de un tiempo, esto no funcionó, hace falta reverlo, agreguemos otra cosa, nos comprometamos de otra manera. Bueno, esto necesita revisión, no es que en un encuentro vamos a establecerlo, vamos a hacer los acuerdos y los compromisos y después nunca más se revisa o se revé, sino que, bueno, al cabo de un tiempo nos juntemos, hagamos una evaluación, qué funcionó, qué no funcionó, qué podemos hacer distinto. Bueno, de eso se trata, digamos. La idea es que vivamos ese proceso de construcción sabiendo que esto no sucede de la noche a la mañana, sino que forma parte de una construcción que lleva un proceso, ¿sí? Y es importante poder tener esta alineación de valores para poder alcanzar eso que deseamos, para poder cumplir con las metas, para poder cumplir con los objetivos, y sobre todo para disfrutar del proceso, ¿sí? Porque si no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no tenemos los valores alineados en la organización? O no cumplimos las metas, o no cumplimos los objetivos,
Así que ahí, digamos, piensen ustedes, ¿qué me está pasando a mí como empresa? A lo mejor algo que puede estar pasando puede tener que ver con los valores. No estoy cumpliendo las metas, no estoy llegando a los objetivos que me planteo o los que estaban planificados. Estoy estresado, me estoy enfermando. Bueno, esos indicadores pueden ser un síntoma de que hay algo en relación a los valores. O sea, cuando las cosas también cuestan o se traban o realmente son una carga, bueno, reviso desde dónde estoy actuando. O sea, cuáles están siendo mis valores que me están haciendo, digamos, que están viéndose reflejados en mi día a día, y reviso eso. Lo reviso desde lo individual, lo reviso en el equipo, veo si hay que hacer nuevamente un trabajo de alineación. Entonces, bueno, son disparadores que cada uno de ustedes puede empezar a preguntarse para ver cómo se encuentran con respecto a esto. ¿Sí? Bien. Bueno, antes de hacer ya las últimas filminas para poder como concluir este espacio. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? A ver, acá en el chat. Vivian dice, qué importante comulgar con los valores de la organización, pues si tenemos diferentes valores, por más que intentemos, no habrá acuerdo que lleven a la empresa a un buen puerto. En esta época de pandemia creo que muchas empresas tuvieron que reformular sus valores, reinventarse e incorporar la resiliencia, por ejemplo. Buenísimo, Vivian, me diste pie a decir algo que me gusta mucho, definitivamente, que tenemos que comulgar con los valores, como dice Vivian, y sobre todo si soy el líder de una organización, no puedo actuar diferente a lo que establecí como valor o mi organización tiene como valor. O sea, sería una cuestión de incoherencia, y después, ¿qué puedo esperar del resto si yo me comporto de una determinada manera? Si la puntualidad es un valor en mi empresa y yo llego todos los días tarde, o una vez a la semana tarde, o lo que sea tarde, y yo estoy faltando a ese valor, como líder, ¿qué estoy transmitiendo a mi equipo? Y aquí hay una frase que me gusta mucho que dice, enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que vivimos. Enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que vivimos. Entonces, definitivamente, podemos decir un montón de cosas, podemos hacer miles de reuniones de personal, podemos hacer intervenciones para que mi equipo se alinee a los valores y demás. Pero si yo después no me comprometo y no llevo a cabo cumpliendo con los acuerdos, de alguna manera eso va a tener un impacto y una repercusión en mi equipo. Entonces puedo hacer una inversión gigante en capacitación, en team coaching, en coaching ejecutivo, en lo que quiera, pero si no hay un compromiso y no se cumplen los acuerdos y las acciones no se ven reflejados, los valores no se ven reflejados en acciones, vamos a volver de nuevo a lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense cómo una cosa va de la mano de la otra. Mauricio dice, el empoderamiento de valores empresariales son realmente importantes para generar un ambiente laboral productivo. El empoderamiento de valores empresariales, no sé, bueno, ¿a qué te referís? Entiendo la idea, Mauricio, pero bueno, definitivamente creo que sí, que poder vivir los valores, hacerlos carne, hacerlos propios, hacen que el ambiente laboral, por supuesto que sea diferente, sea productivo, efectivo, sea cálido, bueno, todo lo que podamos decir, porque realmente genera, de hecho, esto yo les comentaba a Marita al principio que yo hice una especialización en coaching por valores, y justamente el psicólogo Simon Dolan, que es el que hizo, digamos, el que llevó adelante todo esto de los valores, hizo una investigación de por qué en las organizaciones había mucha gente con estrés laboral, había mucha gente con problemas cardíacos, con enfermedades, y esa investigación arrojó que justamente era un problema de valores, que estaba vinculado las enfermedades, el estrés laboral y todo lo demás, con una cuestión de
de valores. Porque, ¿qué pasa si yo como persona, por ejemplo, tengo como valor fundamental la honestidad? Y en el puesto en el que me toca estar en la empresa, a mí me hacen mentir. ¿Qué va a pasar? Me hacen mentir de decir no hay dinero, no puedo pagarte, o lo que sea que me pidan a mí para estar en ese rol y cumplir mi función. ¿Qué va a pasar? Voy a poner mi valor, o sea, se va a ver afectado, va a haber una incongruencia ahí, y eso me va a generar tensión a mí como persona, me va a generar estrés y seguramente me va a enfermar. Entonces, acá tenemos dos cosas. Por un lado, desde el lado de si yo soy colaborador, si yo trabajo en una empresa, si yo soy trabajador, ¿qué me pasa con los valores de la empresa? Porque soy yo el que me tengo que alinear. ¿Estoy de acuerdo con los valores de la empresa? ¿Hay algunos en los que puedo alinearme? ¿Puedo, digamos, trabajar para incorporarlos? Porque si no puedo, por supuesto que me tengo que ir de ese lugar, ¿sí? O sea, no es la idea llegar al punto de tener que ir en contra de mis propios valores, porque en algún punto eso va a tener repercusión en nuestra vida, ¿sí? Y desde el punto de vista de la organización, también poder hacer esta evaluación de decir, bueno, a ver, mis colaboradores, la gente de la que trabaja conmigo, ¿coincide conmigo? ¿Está viviendo estos valores? Y si no es así, ¿qué puedo hacer para que eso suceda? Para que mínimamente tengamos ciertos valores en común alineados, para que el clima laboral sea diferente y para que la cultura organizacional sea sólida, ¿sí? Y que tengamos una identidad clara, digamos, como organización, ¿sí? Esmeralda dice, ¿se puede generar un fortalecimiento de valores desde los colaboradores hacia el líder? ¿Cuándo es el líder que no actúe conforme a los valores? Bueno, sí, definitivamente también podemos desde el otro lugar generar un cambio. No siempre vamos a tener, digamos, el resultado esperado, pero como decía antes, la idea es que en la construcción estén todos involucrados en la construcción de esa cultura organizacional y de esos valores, ¿sí? La idea es que esté todo involucrado y que no sea el líder quien defina cuáles son los valores y los baje línea para que el resto los aplique. Ya, digamos, ese esquema vertical, por lo menos creemos nosotros desde nuestra visión, que no funciona, o por lo menos no genera el mismo impacto, ¿sí? Por eso desde acá la propuesta de la construcción de los valores dentro del equipo, ¿sí? Que ellos sean parte de generar esos acuerdos y de generar esos compromisos para que eso se viva y se aplique en el día a día, ¿sí? Bien. Jime, ahí Edna Sí. estaba con la mano levantada hace rato. Ah, no veo, a ver. No, pues súper interesante y muy coincide con una actividad que realicé el sábado pasado para una empresa funeraria que asesoro en México. Hablábamos del propósito de vida y hablábamos precisamente de buscar empresas que se alineen con lo que uno lo satisface, ¿no? Con lo que lo llena. Y obviamente eso viene de la mano de los valores. Entonces, por ejemplo, en mi caso particular, nunca buscaría trabajo o no pondría a disposición mi hoja de vida en un casino, ¿sí? No porque tenga nada contra los casinos, pero realmente no me veo allí reflejada. O como cajero de un banco, porque pienso que es algo muy repetitivo, de pronto muy aburrido en mi concepto, ¿no? En mi juicio. Pero fíjate que te me adelantaste, por eso bajé la mano, porque contestaste algo que estaba buscando. Y es que muchas veces no coincide uno en todos los objetivos o todos los valores que tiene la empresa, entonces debe haber algún momento en que uno con los que sí coincida trabaje y busque ubicarse dentro de la empresa en el rol que se ajuste más a la mayor cantidad de valores que uno comparte. No sé si estoy equivocada, ayúdame con eso. No, excelente, excelente la reflexión, Edna, es así tal cual lo expresaste. Definitivamente. No vamos a coincidir probablemente siempre en todo, ¿sí? Porque bueno,
justo coincide que los 5 valores fundamentales de la organización sean los mismos 5 valores fundamentales de las personas, y sería como algo hasta utópico, diría yo, ¿no? Porque tenemos 50 valores, tenemos, o más, digamos, tenemos tantos valores, que la verdad que justo coincidir en todo, bueno, no es la idea que vayamos a buscar eso. O si de pronto queremos empezar a hacer selección de personal, tampoco pretendamos que encontrar personas que tengan todos los valores nuestros, pero sí decir, bueno, hasta puedo establecer una jerarquía de valores, o sea, una priorización de decir, bueno, a ver, de los 5 valores, o de los 6, o de los que tenga la empresa, si yo los tuviera que poner en orden de prioridad, ¿cuáles son como más importantes? Entonces, de esa manera también de decir, bueno, a ver, si quiero escoger a alguien y no tiene todos los valores, ¿cuáles sí yo necesito que existan sin negociar, digamos, ¿no? O sea, si el compromiso para mí como empresa es un valor fundamental, bueno, encontrar una persona comprometida, ¿no? Va a tener realmente mucho valor para la organización, ¿sí? Y eso, por más de que no sea, no tenga todos los conocimientos técnicos tal vez que requiere su puesto, vale más que tenga ese valor a que tenga todas las maestrías, o todos los doctorados, o todas las especializaciones para el puesto que va a ocupar, ¿sí? Porque como dijimos antes, es más económico en dinero, en energía y en todo, poder hacer una inducción de conocimiento técnico que hacer una inducción de valores. Es un trabajo más arduo y además que lleva mucho más tiempo para que se pueda realmente alinear, ¿sí? Bien. Bueno, y ahora, ¿quieren que les comparta los 5 valores fundamentales, los 5 valores de 5 empresas exitosas? ¿Les sirve? ¿Les sirve que se los comparta? Por supuesto. Bien, bueno. Lamento comunicarles que no existe eso, que no hay fórmulas mágicas, que no hay 5 valores mejores o peores que hagan que las empresas sean exitosas, ¿sí? Justamente lo que intenté transmitirles todo este tiempo es que los valores son una construcción y que de eso se trata, ¿no? Que podamos construir nuestros valores y no seguir fórmulas mágicas, no seguir gurúes, no ir detrás de los 5 tips que me van a llevar a hacer una empresa exitosa, o qué cosas tengo que hacer sí o sí para que mi empresa o mi equipo tenga un alto desempeño. No, cada organización tiene su propia realidad, tiene sus propias costumbres, tiene su propia historia, y por lo tanto tiene su propia cultura, ¿sí? Con lo cual los valores, la idea es que reflejen y que puedan ser construidos en relación a la realidad y a la cultura de la organización. Así es que no les voy a compartir, eso simplemente se los quise poner para hacerlos pisar el palito, para ver si habían captado lo que les había venido hablando antes, y bueno, dejarles esta reflexión de que en realidad lo más importante es la construcción que puedan hacer con sus equipos y los acuerdos que puedan generar con ellos, para que esa cultura organizacional, esa identidad sea sólida, y eso haga que puedan cumplir con sus metas y lograr sus objetivos. Así es que, bueno, hasta acá es lo que tenía para compartirles. Después dirán, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para construir esta cultura organizacional sólida? ¿Cómo hacemos para definir la misión, la visión, los valores? No sé por dónde empezar, no lo sé hacer porque también no tienen por qué saberlo. Bueno, para eso nosotros tenemos la solución, que es nuestro programa de coaching profesional y team coaching con herramientas de gestión de equipos,
que ahí les enseñamos cómo de todas estas herramientas, de valores, de liderazgo, trabajamos también con un liderazgo multicultural, que básicamente lo que van a aprender ahí es lo mismo que en la lógica hasta acá, que el liderazgo no está, digamos, no lo basamos en cuáles son las aptitudes o las habilidades que el líder debe tener para poder conducir al equipo, sino por el contrario, trabajamos en la construcción del liderazgo del equipo, ¿sí? Para que el líder se adapte al equipo y no al revés, y no sean las personas, los colaboradores que tengan que adaptarse al líder. Y bueno, y así como esas herramientas, toma de decisión, negociación, misión, visión, definir objetivos, bueno, todo lo que hemos estado hablando que forma parte de los cimientos para que una organización y una cultura sea sólida, bueno, es lo que vemos, que yo no se los puedo revelar hoy porque lleva mucho tiempo poder construir una cultura organizacional, imposible de transmitir en una masterclass. Simplemente esto quería que nos lleve a la reflexión, que podamos observar, que podamos revisar cómo estamos como personas, como parte de un equipo, como líderes, y desde ahí, bueno, ver qué seguimos construyendo, qué podemos seguir haciendo y en qué nos vamos a comprometer para eso. Así es que, bueno, por mi parte, gracias por quedarse hasta acá, por haberme escuchado, y quedo abierta y atenta por si tienen algún aporte o alguna pregunta que quieran hacer. Gracias, Jime, querida, qué importante, porque ahora sabemos el gran impacto que puede tener el no estar alineado en los valores. Así que realmente es importantísimo lo que dices, porque creo que lo que nosotros buscamos es la cohesión, ¿no es cierto? Es esa conexión que tiene que haber dentro de los equipos, y qué mejor que hacerlo a través de los valores, que parten seguramente, como tú dices, de verse uno mismo desde adentro, para luego reflejar y concretar con el equipo también cuáles van a ser nuestros valores. Existe un sinfín de empresas que son pequeñas, que todavía no han definido sus valores, y la verdad que el ejercicio es muy lindo, es muy enriquecedor, y definitivamente luego se convierte como que en un... tal vez como en una marca personal, de la cual cuando trabajamos en base a los valores ya no salimos de ahí. Y cuando algo sale de ahí llama tanto la atención que se atiende enseguida, ¿no? Porque eso es lo que hace, ¿no? Cuando está tan explícito el valor y se muestra tan bien, cuando algo sale de eso, entonces es mucho más fácil atenderlo. Pero si no tenemos acordado este tipo de herramientas, pueden ser la misión, la visión, los valores, que seguramente se unen todos ellos para formar un propósito, definitivamente no tenemos eso que tú dices, los cimientos para poder construir de mejor manera los equipos y la empresa y la institución. Así que muchas gracias, Jime, me quedó clarísimo. Creo que seguramente aquí van a haber muchas preguntas y muchos aportes. Lucas, creo que tenías la mano levantada, o simplemente era un saludo. Ah, ya, genial, porque Lucas ya sabe hacer todo. Buenísimo. Bueno, ¿quién más? ¿Alguien tal vez quiere hacer algún aporte? ¿Tiene alguna pregunta? Pueden abrir sus micrófonos, ya no necesitamos el chat. Ahí te están agradeciendo, Jime. Dicen gracias, gracias, dice muchísimas gracias, información de mucho valor, un abrazo fraternal para todos desde Colombia. Qué lindo, Edna, realmente qué lindo que te hayas unido, gracias a ti por tus aportes. Ahí están agradeciéndote también Esmeralda, Bayardo, Lucas, Talia, así que muchísimas gracias, Jime. No sé si es que alguien más quiere hacer alguna pregunta o tal vez decirnos algo. Yo, siempre... ¿Se escucha ahora o no se escucha? Sí, Roxana, está perfecto, ahora sí. Siempre un placer escucharla, y siempre me quedan como 10 millones. He hecho un montón de veces, la he escuchado con los valores. Por eso cuando ella tira de que quieren, bueno, a ver. Pero siempre genial, y la verdad que siempre hago una lista de cosas cada vez que la escucho a Jime con los valores, y me replanteo un montón de situaciones, así que siempre para mí un placer. Gracias, Jime. Y ella siempre está como que cambiando todo, ¿no? O sea, siempre brindando desde una mirada distinta, con algo nuevo. Entonces, eso es lo lindo, que realmente esa mirada flexible de actualización y todo que nos da Jime es buenísima. Así que gracias, Roxana, excelente.
volvés a aprender siempre. Así que- Siempre, 100% de acuerdo. Ahí Maribel dice, gracias, saludos desde Bolivia. También está Vivian, dice, buenísima la presentación, un beso desde Alemania. Wow, me encantaría ahorita contar los países que tenemos en esta masterclass. Creo que ese es un plus que tenemos como escuela también. De acá solo de mirar, tenemos gente conectada desde Bolivia, de Alemania, de Colombia, de Argentina, de, guay, a ver, no sé, ¿qué más me estoy? De Nicaragua, de Ecuador. Así que me parece buenísimo que estemos también en esta interculturalidad, escuchando una mirada distinta, que nos sirve tanto poder escuchar también desde alguien que tiene tanta experiencia y que además representa también una cultura distinta a la nuestra. Así que, qué más enriquecedor, Jimé. Muchísimas gracias. Un placer, gracias a todos por escucharme, por quedarse. Y bueno, quedo a disposición para si alguien necesita hacerme alguna consulta o algún comentario. Nos pueden seguir ahí en las redes de la escuela, Escuela de Coaches Profesional, o a mí en mi Instagram, Jimena Colantonio. Y bueno, y ahí seguiremos en contacto. Ahí se escuchó un uy de gol o no gol, no sé. Bueno, ahí también Esmeralda dice, de Perú. Esmeralda dice, me quedo con muchas ideas para iniciar un nuevo enfoque con mi equipo y también me aclaró el motivo de algunas situaciones al interior de las organizaciones. Gracias, Esmeralda, qué lindo leerte. Y Mauricio dice, gracias, excelente. Así que muchísimas gracias, siguen los agradecimientos, Jime. Sin duda, esta clase también queda grabada porque es algo más que enriquece también a los equipos, a las personas, y siempre en ese afán de servicio y de brindar contenido de valor también a las personas que tienen la gentileza de unirse a nuestras clases y todo, a seguirnos. Así que gracias a todo el staff y gracias a ti, Jimé, por estar aquí. Gracias a ustedes, nos vemos muy pronto, hasta la próxima. Un placer, gracias. Nos vemos el próximo jueves en una nueva masterclass que tendremos a Geraldine Lozano, que también está ahí. Así que gracias a todos.